Hola, ¿cómo está? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV, este espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Esta semana tenemos un tema bastante importante. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado Mario Rolando Díaz y los demás magistrados que componen esta sala, forman parte de la mesa interinstitucional para el descongestionamiento de los centros penales. Esta mesa técnica que trabaja con los representantes de otras instituciones y con muchas dependencias internas del Poder Judicial de Honduras, brinda la posibilidad de que muchos privados de libertad puedan optar al beneficio, en este caso de preliberación, a las personas que ya pueden optar a este mismo, así como a las personas que por motivos de salud ya tienen que salir de reclusión. Pues acerca de toda esta temática estaremos hablando con el magistrado Mario Rolando Díaz, que será nuestro invitado para esta semana. Antes, lo invito a que siga al Poder Judicial de Honduras en sus redes sociales. En el Facebook nos encuentra con el nombre Poder Judicial de Honduras, en Instagram Poder Judicial Honduras y en la red social de X con el nombre @PJ de Honduras. Usted todos los días podrá conocer cuáles son las diferentes agendas y resoluciones de los juzgados de letras de lo penal y de los tribunales de sentencia a nivel nacional. Recuerde que usted puede ver Panorama Judicial TV los viernes de 10 a 11 de la mañana en la frecuencia de Televisión Nacional de Honduras en Canal 8 y los días domingos a partir de las 8 de la noche por Suyapa TV Educativa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como le decía yo al inicio de este espacio informativo, en la labor que realiza la mesa técnica para descongestionar el sistema penitenciario estaremos conociendo a lo largo de esta hora de programación. Para hablar de este importante tema, hemos invitado aquí a Panorama Judicial TV al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de la Sala de lo Penal, abogado Mario Rolando Díaz. Abogado Mario Díaz, muchísimas gracias por establecer esta comunicación telemática con Panorama Judicial TV y darnos a conocer las labores que ustedes realizan como mesa técnica. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con el auditorio que escucha y que ve este programa acerca de las distintas actividades que realizamos en la Corte Suprema de Justicia, esperando que este nuevo año 2024 sea de muchos éxitos para todos y todas. Magistrado Mario Díaz, antes de conocer el trabajo de la mesa técnica, me gustaría que nos haga una explicación de qué es la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es aquella entidad de la misma Corte Suprema que se encarga de revisar o de resolver los recursos de casación que presentan las partes en materia penal. De todas aquellas resoluciones de primera instancia con los cuales cualquiera de las partes intervenientes, ya sea la Fiscalía, la Defensa o la acusación privada, no están conformes con los resultados de las resoluciones que se dieron en esa primera instancia y solicitan a la Sala Penal la revisión de sus casos para que la Sala se pronuncie en el sentido de si la actuación del juez de primera instancia del Tribunal de Sentencia fue correcto y adecuado a la luz de la legislación nacional en materia penal, así como también todos los convenios internacionales que tienen que ver con garantías procesales, judiciales y conforme al debido proceso. Entendería con sus explicaciones que ustedes pueden ratificar o modificar entonces esas determinaciones. Es correcto. Precisamente el juez de casación, es decir, los magistrados de la Sala Penal, podemos confirmar una resolución, podemos revertir la misma, indicando que el juez o los jueces tuvieron algunos fallos de apreciación de la causa, o también, y por lo tanto, que se repita el debate, o puede anular la sentencia misma y pronunciar una nueva resolución, o admitir parcialmente la casación y resolver aquellos aspectos en los cuales el juez tuvo un acierto y desestimar aquellos en los cuales el juez pudo tener alguna visión diferente, no conforme con la revisión que se realiza en el marco de la casación penal. Muy buenas explicaciones. Ahora, abogado Mario Díaz, ¿cómo surge este tema de la mesa técnica para el descongestionamiento de los centros penales? ¿Qué vio el Poder Judicial de Honduras que se tuvo la necesidad de crear esta mesa técnica y usted con muy buen suceso
es parte de ella. Bien, como dice el refrán popular, a grandes males, grandes soluciones. Fíjense que la mesa técnica de desinternamiento fue iniciativa del Poder Judicial cuando se produjeron en el país el año recién pasado, tipo julio o agosto, problemas diversos en los centros penitenciarios del país, los cuales trajeron como consecuencia que hubieran revueltas en cada uno de esos centros de detención, los más importantes, lo cual hizo ver o hizo sacar a la luz nuevamente el problema que tienen los centros penitenciarios en materia de superpoblación carcelaria, lo cual contribuye a que haya problemáticas entre los diferentes internos que están en cada uno de esos centros de detención y por lo tanto se reflejan muchas veces en desencuentros entre ellos que pueden desencadenar actos violentos como los que ocurrieron el año recién pasado. Entonces el Poder Judicial, al ver esta problemática, dijo, bueno, ¿y nosotros qué podemos hacer para poder contribuir a que esta situación no siga ocurriendo? Entonces, a través del diálogo interno, decidimos crear una mesa para que atacar este problema con las diferentes aristas que el mismo conlleva. Primero decidimos que fueran discusiones internas a nivel de la sala penal con otros actores internos como la defensa pública, la auditoría penitenciaria, antecedentes penales, los jueces de letras y de sentencia, para ver qué solución le buscábamos a este problema. Fue así entonces como se generó la iniciativa de crear esta mesa técnica que trataba de contribuir a la disminución de la población carcelaria con aquellos elementos que la ley nos permite desde el Poder Judicial. Ya me ha indicado usted en sus declaraciones algunas dependencias judiciales que trabajan con ustedes, pero me gustaría que nos las mencione. ¿Quiénes conforman esta mesa técnica, magistrado Díaz? Sí, originalmente, en primer lugar, la defensa pública, que tiene un papel fundamental en los procesos de desinternamiento, en el sentido que son los que representan a los privados de libertad, a una gran mayoría de ellos, sobre todo aquellos de menores recursos económicos. Tenemos también la auditoría penitenciaria, que cumple un papel fundamental, porque son los que llevan el registro de cada uno de los privados de libertad y también llevan el registro de en qué centro de detención se encuentran. Tenemos antecedentes penales, que es la que emite las constancias de que una persona tiene o no tiene antecedentes penales y también cumple un papel fundamental. Tenemos también infotecnología, porque hemos descubierto que muchos de los problemas tienen que ver con el atraso del desarrollo de las audiencias y eso incide en la población, en que se aumente la población penitenciaria. Entonces, infotecnología tiene un papel fundamental, sobre todo en el tema de las audiencias virtuales, que seguramente hablaremos en otro momento del programa. Igual tenemos al juzgado de ejecución, ¿verdad?, que evidentemente cumple un papel fundamental porque son los encargados de la vigilancia, del control y de saber qué interno está en posibilidades de salir o no, o quién tiene o ha logrado obtener algún tipo de beneficio, porque son los que ejercen la vigilancia y el control del cumplimiento de la prisión preventiva, entre otras. Y también tenemos a los jueces de letras, ¿verdad?, la coordinación de los jueces de letras y de sentencia, que son los que emiten las resoluciones y que también están en constante relación con los centros de detención, sobre todo aquellos de mayor importancia en el país. Luego tenemos también que supimos que no era suficiente con los factores internos que le he mencionado, que también deberíamos involucrar en esta mesa técnica a distintos actores, ya sea el Estado o fuera del Estado, que también tiene que ver con los privados de libertad. Y en primer lugar, al Instituto Nacional Penitenciario, porque sin su concurso difícilmente podrían echar adelante un proceso de desinternamiento de manera justa y de manera prolongada. También tenemos al CONADE, ¿verdad?, que es un ente pues, que vela porque se cumplan los derechos fundamentales de todas las personas, sobre todo los privados de libertad. También ha asistido en algún momento la Fiscalía, el Ministerio Público, porque ellos son los que llevan la persecución penal y son los que también tienen que dar su punto de vista cuando una persona es excarcelada. No. También tenemos a la PGR, que tiene que ver con el tema de las multas. Entonces, y luego pues otros entes que están fuera del Estado, pero que también contribuyen, como la 6CR, es decir, Comisión
internacional de la Cruz Roja. También tenemos al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que igualmente cumple un rol importante en la vigilancia y en el acompañamiento de todas aquellas actividades que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos humanos en el país. Y desde ese punto de vista, pues es una mesa bastante integrada por los diferentes actores. ¿Qué decir del CONAPRED, verdad? Que también les corresponde la vigilancia, el control, el acompañamiento del cumplimiento de los derechos humanos de los privados de libertad. Todas estas entidades estamos comprometidos con aliviar las penurias que sufren los privados de libertad, y a través de ellos y ellas es que ha sido posible el que culmináramos con éxito las actividades del año pasado y que nos propongamos este año fortalecer la comisión técnica para cumplir con mayor fortaleza y con mayor certeza los objetivos que nos hemos propuesto ya para este año. Sí, por sus declaraciones, magistrado Díaz, he podido ver que quieren cubrir todas las aristas de los involucrados con este tema de los privados de libertad y cómo se va en el desarrollo precisamente de las actividades con todos los participantes. Ya que estamos hablando de este tema de acceso a la justicia, el Poder Judicial de Honduras tiene su brazo humano, la defensa pública, esa labor desinteresada que realizan nuestros compañeros defensores públicos. Se lo presentamos a manera de resumen en los siguientes videos. Veamos. ¿Qué servicios gratuitos presta la Defensa Pública de Honduras? La Defensa Pública presta sus servicios profesionales en las áreas penal, niñez y adolescencia, familia, violencia doméstica y civil. Son más de 20,000 personas a nivel nacional las que cada año se benefician de la defensa pública, recibiendo asesoramiento y asistencia jurídica, brindando un servicio de calidad, humanista, accesible y gratuito. Recuerda, el derecho a la defensa es irrenunciable. La defensa pública garantiza tus derechos. Para más información, llama al 2275-7861 o al 2275-7854. O visita la sede principal de la Defensa Pública en el Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples, contigua a Chiminique, o ingresa a la página www.poderjudicial.gov.hn. Defensa Pública, Poder Judicial de Honduras. Te defendemos porque es tu derecho. Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea. Para las abogadas y abogados defensores públicos de Honduras, ninguna persona debe renunciar al pleno ejercicio de su derecho fundamental a la defensa por no tener recursos económicos para contratar la asistencia de un abogado privado. Es por esto que son más de 20,000 personas las que cada año se benefician recibiendo asesoramiento y representación jurídica por parte de la defensa pública a nivel nacional, brindando un servicio de calidad, humanista, accesible y gratuito en materia penal, niñez y adolescencia, familia, violencia doméstica y civil. Recuerda, el derecho a la defensa es irrenunciable. La defensa pública garantiza tus derechos. Para más información, llama al 2275-7861 o al 2275-7854 o visita la sede principal de la Defensa Pública en el Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples, contigua a Chiminique, o ingresa a la página www.poderjudicial.gov.hn. Defensa Pública, Poder Judicial de Honduras. Te defendemos porque es tu derecho. Programa Eurojusticia, financiado por la Unión Europea. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo la labor que realiza
la mesa interinstitucional con el tema de los privados de libertad, particularmente con el descongestionamiento en los centros penitenciarios a nivel nacional. Nuestro invitado para esta semana es el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, abogado Mario Rolando Díaz. Abogado Díaz, usted ya nos explicó muy bien qué es la mesa técnica, quiénes la integran, su funcionamiento, pero será importante conocer en este segundo segmento esas estadísticas que reflejan la labor que ustedes han venido desarrollando. ¿Cuántos privados de libertad ya se han visto beneficiadas con este tema del descongestionamiento en los centros penales nacionales? Efectivamente, los datos son bastante importantes porque reflejan realmente que la actividad que se ha ido desarrollando en este tema pues ha tenido sus frutos. Inicialmente, cuando comenzamos este trabajo, detectamos que había un aproximado de 1.100 personas que estaban ya con la opción de poder ser escarcelados por los distintos motivos. Quisiera expresar que la ley expresa 3 motivos fundamentales para poder ser escarcelado. 1, sí, porque ya se le venció la prisión preventiva. 2, porque ya se le venció o tiene opción a prestar la libertad condicional por el cumplimiento de la medida de pena cuando son condenados. Y 3, porque tenga una enfermedad grave o terminal. Entonces, se detectó que existía un aproximado de 1.100 personas que estaban dentro de este conjunto de privados de libertad que podían llegar a la obtención de estos beneficios mediante el estudio respectivo. Ahora bien, ya en términos prácticos, una vez detectada esa población, se comenzó a trabajar en ese sentido y el año pasado ya fueron aproximadamente 500 personas las que pudieron salir, porque al final de noviembre, antes del periodo vacacional, teníamos un aproximado de 400 y fracción de personas que ya habían obtenido su libertad. Y en el periodo vacacional, 92 personas pudieron ser sujetas de este beneficio, siempre bajo la dirección de la mesa técnica. Entonces, en términos estadísticos, podemos afirmar que alrededor de unas 500 personas ya han obtenido el beneficio de ser escarcelados, como digo, mediante cualquiera de esas 3 opciones que se tienen, ¿verdad? Enfermedad terminal, prisión preventiva vencida, o también porque hayan cumplido la mitad de la pena en el caso que sean personas que han sido condenadas. Entonces, lo cual es positivo para nosotros porque probablemente estas 500 personas, si no hubiera sido mediante la diligencia y la dirección de esta mesa técnica, quizás seguirían todavía dentro de los centros penitenciarios, manteniéndose en el olvido y en el anonimato. Bueno, con base a lo que usted nos cuenta, magistrado Díaz, ¿cuáles han sido los avances que se han presentado en cuanto a la revisión de esos expedientes? Porque más de 500 beneficiados ya es una cifra bastante importante, lo que significará que hay otro tanto, una cifra similar, que los expedientes tendrán que ser revisados para que se les logre otorgar este beneficio. Sí, fíjense que nosotros, a raíz de que tenemos dificultades por la información que se tiene respecto de cada privado de libertad, entonces decidimos en la mesa técnica hacer lo siguiente: destacar comisiones para que se presentaran a los centros privados, a los centros de privados de libertad, sobre todo aquellos que tienen mayor población carcelaria. En ese sentido, se realizó la primera supervisión de cada uno de los expedientes en el centro de Moroselí, el denominado La Tolva, y también el de Ilama en Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque necesitamos ir viendo expediente por expediente, reuniendo la información de cada uno de los privados de libertad que se encuentran en esa zona. Y por ejemplo, el año reciente pasado, en los últimos días, concluimos la supervisión de los expedientes del Centro Penal de Ilama, y ahí se pudo observar que hay 167 personas que ya tienen la opción de poder obtener el beneficio de libertad condicional o ser escarcelados bajo cualquier otra de las figuras que ya le he mencionado, lo cual pues son prioridad para nosotros en estos primeros meses del año. Es decir, que entonces vamos a tener más de 100 personas más que van a ser escarceladas en los próximos días, porque ha sido detectado que ya han cumplido los requisitos para ser escarcelados. Eso se obtuvo con la revisión que se hizo directamente en el centro penitenciario. Luego vamos a continuar con otro centro. Vamos a descansar este mes de febrero para efecto de poder
sistematizar toda la información que hemos obtenido del Centro Penal de Moroselí y el de Ilama para efectivamente continuar con el proceso de verificación de cada uno de los expedientes en otros centros del país que también necesiten que se asista a ellos para detectar qué problemas tiene cada uno de los expedientes jurídicos de cada uno de los imputados o condenados, para ver exactamente cuál es su situación legal, de tal manera que pudiéramos ver si pueden ser excarcelados o no. Esta es una labor que vamos a continuar en los próximos meses, pero que, en la última revisión del Centro Penal de Ilama nos arrojó básicamente esa situación, ¿verdad? Que existen 187 personas que pueden ser, ya cumplir los requisitos para ser encarcelados, trabajo al cual nos abocaríamos en el primer trimestre de este año. Afortunadamente ya encontraron que esta forma de trabajo les brinda una estadística muy exacta, ¿verdad? Así es, mire, es importante porque por un lado es un trabajo de equipo. Sí. ¿Qué sucede cuando nosotros hacíamos las visitas únicamente por una de nuestras entidades? Bueno, que entonces la información no se cruza con la que pueda tener el INP, que es el instituto pues, que dirige los centros de detención. Entonces, de esa manera evitamos que haya una información incorrecta o que choque entre una institución y otra, porque las comisiones que se destacan son integradas tanto por la Defensa Pública, Auditoría Penitenciaria, los jueces de ejecución y también los delegados del Instituto Nacional Penitenciario. Y en las próximas visitas, a petición de ellos mismos, van a ser incorporados el CONADE y probablemente también el CONAPRED, porque también tienen interés en estar verificando en situ qué es lo que sucede con cada uno de estos internos. Entonces, el hecho de que las comisiones sean integradas de carácter interinstitucional es lo que ha podido trasladarse o convertirse en un éxito para este programa de desinternamiento. Sí, la verdad es que es muy importante esa labor que se viene realizando. En este segundo segmento estaremos conociendo acerca del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, esa labor que se realiza en el interior del país en beneficio de los pobladores de sus comunidades. Se la presentamos a manera de resumen en el siguiente video. Veamos. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante.
El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo. El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no, yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, pero en el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades.
hacia los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos entrevistando al magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, abogado Mario Rolando Díaz. Él forma parte de esta mesa técnica de descongestionamiento de los centros penales a nivel nacional, que tan buen suceso ha tenido y que mediáticamente, además, cada vez que se publica algún tipo de informaciones, logra trascender a nivel de todos los medios de comunicación por la relevancia precisamente que esta tiene. Abogado Díaz, usted en el segmento anterior ya nos detalló las cifras de personas que se han visto beneficiadas y los expedientes de qué manera se revisan. Será importante conocer en este segmento, magistrado, qué avances se han logrado desde los juzgados de ejecución que ustedes los han incluido en esta mesa técnica y que trabaja con ustedes. Bueno, los juzgados de ejecución han tenido un despunte bastante importante. Recordemos que anteriormente no teníamos una coordinación nacional que pudiera estar pendiente de cada uno de los movimientos de los distintos jueces de ejecución a nivel de todo el país. El año pasado, la presidenta nombró a la abogada Sandra Barahona como coordinadora nacional de los juzgados de ejecución, lo cual le ha venido a dar un impulso bastante importante en el sentido, después de que ya tenemos una persona que está pendiente de las actividades de cada uno de los coordinadores o de los jueces de ejecución a nivel de todo el país. Entonces ha tenido un despliegue bastante importante y un proceso de reorganización interna muy positiva, de tal manera que ya, por ejemplo, anteriormente la misma persona que hacía las veces de coordinador también era juez de jurisdicción nacional. Sí. En la actualidad ya eso lo tenemos de manera diferenciada. Ya el juez de jurisdicción nacional únicamente se dedica a ese asunto, a ver sus procesos de la carga que tiene activa y no se dedica a coordinar, sino que la coordinadora está únicamente en funciones administrativas de coordinación. Entonces eso ha permitido realmente que tengamos un juzgado de ejecución mucho más dinámico y mucho más presente en todos los centros penitenciarios del país, ejerciendo una vigilancia, un control de la actividad de los jueces de ejecución de todo el país. Y asimismo ha podido terminar un grupo de trabajo que está permanentemente agilizando el proceso de la petición acerca de quiénes son aquellas personas que deben ir a una audiencia para que el juez pueda valorar los medios de prueba y pueda ver si efectivamente han cumplido con los requisitos para ser excarcelados y que esto tenga una celeridad bastante importante. El año pasado, por ejemplo, teníamos en Tegucigalpa una mora de cerca de 400 privados de libertad que estaban en la opción de poder salir, y esa cantidad
ha disminuido ostensiblemente porque, en primer lugar, se la carga equitativa y efectiva y a juez de ejecución, y por ende pues estamos disminuyendo esa mora en beneficio de los privados de libertad. Ahora, magistrado, usted ya nos explicó que han ido por centros penales consiguiendo la información de quienes se pueden ver beneficiados con esta opción que presenta la ley, pero ¿qué mecanismo, una vez que ya identifican por cada centro penal, qué mecanismo están utilizando para agilizar los procesos de estas personas que pueden gozar del beneficio de la libertad condicional? Bien, una vez identificada la persona que ya tiene opción a gozar del beneficio, vemos si quién está representándolo legalmente. Entonces, si es la defensa pública, ahí inmediatamente se solicita la audiencia al juez de ejecución para que se presenten ahí los medios probatorios que puedan acreditar que esta persona ya cumplió con los requisitos, de manera que su audiencia no se prolongue innecesariamente, sino que entonces, mediante acuerdos institucionales, se garantiza que la audiencia se haga en el menor tiempo posible, de tal manera pues que la persona no siga privada de su libertad injustamente, sino que sea mediante la obtención del beneficio porque ya cumplió el requisito. Pero entonces, detectar a la persona, detectamos cuál es el inconveniente que tiene para que pueda estar saliendo. Y ese inconveniente resuelto. Si le falta la sentencia, entonces acudimos al juez de letras o al juez de sentencia para que su sentencia sea acreditada de tal manera, o si es el cómputo el que hace falta, pues acudimos al juez de ejecución para que haga el cómputo y que inmediatamente se solicite la audiencia respectiva para que en esa audiencia el juez revise su expediente, se le presenta los medios probatorios y le pueda ser concedido el beneficio. Muy importante. Y ahora el otro aspecto que se cumple para gozar de este beneficio, las personas con enfermedades terminales, ¿qué tratamiento se le está dando a estos privados de libertad, magistrado? En el caso de personas que tienen enfermedades terminales, partimos de un diagnóstico, de un examen que puede hacer medicina forense. Inclusive también puede hacerlo un médico de carácter privado y después se acredita ante el juzgado o tribunal. Ante el juez de ejecución. Entonces, en ese caso, lo que atendemos es lo que el dictamen forense es el determinante para poder ser excarcelada una persona que tiene una enfermedad grave o terminal. Eso es, básicamente, partimos de ahí. Una vez realizado este dictamen médico forense, entonces se presenta ante el juez para que el juez tome la respectiva análisis del mismo y pueda concluir que esta persona efectivamente tiene que ser sujeto de un beneficio porque sus situaciones de salud es precaria y no le permite estar interno en ningún centro de detención, porque ahí no se le puede dar la asistencia médica necesaria porque tal vez no se cuenta con la capacidad instalada en el centro para poder atender adecuadamente en su problema de salud. En estos dos casos que usted recién me ha descrito, tiene que existir una resolución entonces del juez de ejecución para que se cumpla y se goce de este beneficio. Exactamente. El juez de ejecución tiene que, una vez solicitada por parte de su defensor, de la audiencia respectiva para poder tramitar el beneficio, en esa audiencia tendrá que acreditarse que efectivamente la persona ha cumplido requisitos, ¿verdad? Ya sea porque tiene una enfermedad terminal, acreditará el dictamen médico forense. Si es porque ya cumplió su prisión preventiva, pues tendrá que acreditar el documento respectivo mediante el cómputo de la pena que hace el propio juez que se hace internamente para estos casos, y solicitarle al juez la audiencia para que en esa audiencia el juez revise esa prueba y resuelve conforme a lo que le pueda presentar la parte defensora. Muy bien, muy buenas explicaciones. Y si no hay ningún problema en la sí. acreditación de los requisitos, el juez tendrá la obligación pues, de decretar su escarcelamiento bajo la fórmula legal aplicable al caso en particular. Muy bien, buena la explicación al respecto acerca de esta determinación que tiene que emitir, por supuesto, el juez de ejecución. En el tercer segmento, aquí en Panorama Judicial Televisión, tradicionalmente le presentamos nuestro resumen de noticias. Lo que ha ocurrido en los juzgados de letras y en los tribunales de sentencia en materia de lo penal, se lo presentamos en el siguiente resumen. Veamos.
Ante la Secretaría del Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía fue presentado el requerimiento fiscal relacionado a la muerte violenta de 3 jóvenes mujeres y el ente fiscal solicitó la secretividad de las diligencias. La acción penal pública fue presentada contra Gilbert Reyes Bermúdez, a quien se le considera responsable a título de autor de los delitos de femicidio agravado y de asesinato en concurso real en perjuicio de Dionis Solórzano, Niquenda Macoy y María Antonia Cruz. A petición de la Fiscalía, el expediente de mérito se ha decretado mantenerlo bajo reserva o secretividad de las actuaciones o diligencias. Muy buen día y muchas gracias, compañeros de Panorama Judicial en Tegucigalpa. Desde San Pedro Sula les saluda Herbert Rivera, relacionador público de la Corte Suprema de Justicia en los tribunales sanpedranos. Destaca entre las incidencias más importantes, sobre todo en el Tribunal de Sentencia, las realizadas específicamente en el Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal con criminalidad organizada y corrupción, que por un acuerdo de estricta conformidad condenó a 4 miembros de la pandilla 18 por los delitos de extorsión contra testigo protegido. Se trata de Selvin Isaac Oyuela Mancía, Santi Yair Hernández, José Daniel Rosales Andrade y Anthony Noel López, quienes fueron sentenciados a 15 años de cárcel y a 2,5 millones de lempiras. Estos individuos, las penas se les incrementa porque también fueron sentenciados en el caso de José Daniel Rosales Andrade a 4 años más por porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, y a Santi Yair Hernández se le sumaron 6 años y 2 de localización permanente por tenencia ilegal de munición de arma de fuego y 2 años más y multa de 2,000 lempiras por tráfico ilícito de drogas. Eso entre las incidencias más importantes que han suscitado durante esta semana en los juzgados sanpedranos. A continuación también destaco el inicio de juicio, esta vez en el Tribunal de Sentencia de los Juzgados de El Progreso, donde inició el juicio oral y público en la causa seguida a Martín Guzmán Maldonado y Nelson Ariel Lara Pineda, acusados como supuestos responsables del delito de asesinato del sacerdote católico José Enrique Vázquez e imputados también por el ilícito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido. De ser declarados culpables solo por el ilícito de asesinato, se exponen a una pena que va de 20 a 25 años de reclusión. El asesinado cura católico, también conocido como Padre Quique, fue ultimado el 2 de marzo de 2023. Su cadáver fue encontrado un día después a inmediaciones del puente Regina en el municipio de Morazán Lloro. Estaba asignado a la parroquia San José en San Pedro Sula. También finalmente destaca la sentencia de 20, más bien la petición de 20 años de reclusión que se hizo en la audiencia para la individualización de la pena en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia, en este caso para el condenado Gabriel Cruz Ramos, quien fue declarado culpable por una violación calificada y por privación injusta de la libertad agravada en perjuicio de una menor de 13 años de edad. Específicamente, los fiscales solicitaron 13 años por violación calificada, la máxima pena son 17 años 4 meses y además 7 años por privación injusta de la libertad agravada, la máxima son 9 años de reclusión. Hasta aquí este breve resumen de las incidencias más importantes ocurridas en el Tribunal de Sentencia de los Juzgados sanpedranos. Para Panorama Judicial desde San Pedro Sula les reportó Herbert Rivera. Juez con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción celebró audiencia de revisión de medidas a solicitud de la defensa de la ciudadana Rocío Isabel Tábora, acusada por el delito de fraude. Este día se acreditó el deterioro de salud de la imputada Rocío Isabel Tábora. Por eso el juez tuvo a bien cambiarle la medida de prisión preventiva a medidas sustitutivas, las cuales están contempladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal y consisten en no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado a firmar, queda al cuidado y vigilancia de su apoderado legal y rindió una fianza
hipotecaria a favor del Estado de un bien inmueble valorado en 3 millones de lempiras. Por otro lado, también un juez de letras penal ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Luis Gerardo Esponda Núñez por suponerlo responsable de otras agresiones sexuales continuadas, violación calificada y maltrato familiar en perjuicio de un testigo protegido. Según la relación de hechos, el ahora encausado abusaba de la niña de los 8 años. El imputado fue remitido al centro penitenciario ubicado en el Valle de Siria, municipio del Porvenir, Francisco Morazán. Quedó agendada la audiencia preliminar de no haber un recurso de apelación para el lunes 29 de enero a las 10 de la mañana. Otro juez ha dictado auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva a Francisco Flores, de 65 años, acusado por el delito de violación agravada y amenazas en perjuicio de una señora de 61 años, hechos registrados en febrero del año 2023 en la comunidad de Sabana Grande. El ciudadano ingresó a la vivienda de la víctima y la abusó. Una vez que cumplió el cometido, se le dijo que si lo denunciaba la mataría. Este día se logró acreditar la participación del encausado en los hechos que se le atribuyen y el juez ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a este ciudadano. Es todo por mi parte de los juzgados en materia penal. Solo hay una manera efectiva y segura de frenar la extorsión. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Su llamada es confidencial y la reacción de las autoridades rápida y eficaz. Ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Esta semana estamos conversando con el magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, abogado Mario Rolando Díaz. Antes de continuar nuestra entrevista con él, le recuerdo que usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Puede sintonizar Radio Nacional de Honduras los días viernes de 10 a 11 de la mañana en la frecuencia 101.3 para la zona centro-sur y la frecuencia 94.1 para la zona noroccidental. Recuerde, Panorama Judicial Radio los viernes de 10 a 11 de la mañana. Adicionalmente, en esta época tecnológica, el Poder Judicial de Honduras tiene su radio virtual. Ahí en su computadora de escritorio, en su tableta, en su dispositivo móvil, en su celular, puede escribir radiojusticiahn.com para conocer todos los servicios judiciales que le prestamos. Además, muchas dependencias nuestras tienen sus programas radiales donde le presentan sus actividades para que usted conozca, esté empapado cómo labora el Poder Judicial de Honduras. Les recuerdo que esta semana estamos conociendo el trabajo que realiza la Mesa Técnica para el descongestionamiento de los centros penales. Abogado Mario Díaz, ya usted nos ha hecho un panorama bastante amplio de la labor de esta mesa técnica, pero también es importante conocer esas debilidades que el sistema penitenciario pueda tener, que ustedes ya encontraron y que por supuesto van a encontrar cómo cambiar esta situación. Bueno, efectivamente, el sistema penitenciario nuestro, pues hace mucho tiempo que ha sido sujeto de distintas evaluaciones y uno de los grandes problemas que tiene es el hacinamiento carcelario. Y esto es fácilmente explicable, es decir, los centros de detención tienen mayor cantidad de internos para lo que fueron diseñados. Es decir, hay centros de detención que han sido diseñados para tener 150 personas y tienen 300 o 450, lo cual trae consecuencias gravísimas, tanto a nivel de la propia convivencia, de la armonía, de la paz interna, de la corrupción misma inclusive, pues porque todo ese tipo de cosas son campos de cultivo para que haya un control poco efectivo del sistema de seguridad interna. Ese es el otro problema también. Nosotros no hemos tenido una carrera policial de personas que tengan la especialidad para los centros penitenciarios. Hasta recientemente pues se están haciendo esfuerzos para tener una academia penitenciaria.
Eso sería importante. Es decir, la persona que dirija un centro de detención tiene que ser una persona especialista en el tema, porque no es lo mismo tratar policialmente a una persona que ande libre a tratar a una persona que está privada de su libertad. Entonces, necesitamos tener una policía penitenciaria bien preparada, adecuadamente preparada, de tal manera que pueda dar respuesta a los problemas que pueda tener los internos, ¿verdad? No solo en temas de control de seguridad, sino del propio tratamiento que debe tener el privado de libertad. El otro tema que hemos tenido históricamente es que no hay una adecuada segregación de los centros penitenciarios, es decir, que en un mismo centro de detención existen las personas de alta peligrosidad, de mínima peligrosidad o de mínima peligrosidad. Esto quiere decir que debe haber una evaluación técnica, psicológica de toda la persona que va ingresando al centro de detención para que pueda ser colocado en un lugar donde se encuentre con personas más o menos del mismo nivel delincuencial, para que el centro de detención no se convierta, como se ha dicho muchas veces, en escuela del crimen, sino que efectivamente se convierta en un centro de rehabilitación para que la persona durante ese periodo tenga las posibilidades de mejorar, de cambiar su conducta y de incorporarse correctamente a la sociedad. Entonces, debemos tener políticas penitenciarias que tiendan a la rehabilitación de la persona, a la reeducación de la persona, de tal manera que realmente cuando salga del centro de detención penitenciario se convierta en una persona útil para la sociedad y para sí mismo y para su propia familia. Magistrado Mario Díaz, ¿cuál es el compromiso de las máximas autoridades del Poder Judicial en este caso con este trabajo del descongestionamiento de los centros penales? Estamos completamente comprometidos y hemos visto los resultados positivos que se han tenido. Sabemos que el trabajo coordinado es fundamental para enfrentar cualquier tipo de problemas y nosotros lo hemos estado experimentando durante todo este proceso que hemos estado viviendo. Hay satisfacción de parte de las autoridades, tanto del Poder Judicial, de la Presidenta, de la propia Corte Suprema, que nos da todo el apoyo a la Sala Penal, de los diferentes entes comprometidos con este asunto, y luego también hemos sentido la colaboración del INP y de los demás entes del Estado, del CONAPRED, del CONADE, y creemos pues que es la mejor manera de enfrentar estos problemas es haciéndolo de manera interinstitucional, porque cada quien pone a su disposición tanto la fuerza mental como el conocimiento que tiene sobre este tema para poder llevar adelante este tipo de actuaciones que al final van a ser beneficiosos para el país y para las personas que están privadas de libertad y que necesitan una oportunidad de un cambio en su vida. Vamos a finalizar o ir finalizando, magistrado, con el tema de las proyecciones que tienen con ustedes como mesa técnica para los siguientes meses. Si nos puede explicar en qué van a estar trabajando. Bueno, vamos a estar trabajando en varios asuntos. Uno, la ampliación de la revisión de cada uno de los expedientes de los privados de libertad para ir a otros centros penitenciarios también donde tengamos dificultades con la información para poder sistematizarla y ver quiénes optan a los beneficios de los cuales hemos estado hablando. Otro tema importante es la ampliación de las audiencias virtuales. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que este es un mecanismo bastante importante para poder, en primer lugar, acelerar los procesos, de tal manera pues que no haya atrasos innecesarios. También que nos permite el ahorro, tanto económico, en temas de seguridad, ahorro en tiempo, ahorro en personas que vienen custodiando a los internos que se desplazan a los distintos lugares del país. Solo el año pasado se ahorraron más de 300,000 empiras en audiencias virtuales que se realizaron. Entonces queremos masificar el uso de la audiencia virtual, instalando en otros centros del país los diferentes dispositivos tecnológicos para que puedan más lugares tener acceso a estas audiencias virtuales. También vamos a través de los juzgados de ejecución, hacer visitas en todos y cada uno de los centros de detención del país para poder mejorar los servicios que ofrece el juzgado de ejecución, así como la defensa pública, de tal manera pues que realmente nos convirtamos en unos entes que dinamicen las funciones que corresponden a estas entidades, de tal manera que al final obtengamos mejores servicios para la ciudadanía, sobre todo en materia penitenciaria.
Magistrado Mario Rolando Díaz, muchísimas gracias por habernos brindado parte de su tiempo y que nuestros televidentes, la población a nivel nacional, conozca de los trabajos que ustedes realizan. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a la orden siempre. Ha sido el magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Mario Díaz. Antes de despedir Panorama Judicial de esta semana, lo invito a que vea el siguiente video. Se trata de un resumen de las actividades del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que preside la abogada Rebeca Lisset Raquel Obando. A todos ustedes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.